Caminando Jesús por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y su hermano Andrés. Estaban echando una red en el mar, eran pescadores. Venid conmigo. Jesús dijo, y os haré pescadores de hombres. Al instante dejaron sus redes y le siguieron. Caminando, adelante vio a otros dos hermanos, Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. Estaban en la barca con su padre Zebedeo arreglando sus redes. Jesús los llamó, y ellos al instante dejaron la barca y a su padre, y lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me llama mucho la atención el contraste que hace Mateo con Marcos. De Marcos sabemos actualmente por la crítica de diferentes escuelas, la crítica literaria, la crítica de texto, la crítica histórica, la crítica de las escuelas de escritura, de los modelos, que Marcos es de los 4 evangelios el más antiguo. Marcos nos revela cómo Jesús había estado predicando en la mañana, quizá todo el día en la mañana, subido en la barca de Simón Pedro, y que ya cuando terminó de predicar, le dice a Simón que lo lleve a pescar, y es cuando se da esa pesca milagrosa. A mí me llama la atención precisamente esto y el contexto, porque voy a hablar de 2 puntos básicamente, que es el mismo en el Evangelio según San Mateo, que es lo que yo alcanzo a entender. Sin embargo, quiero decir, Mateo nos presenta una situación en donde Jesús es obedecido inmediatamente por sus discípulos. En cambio, Marcos nos presenta la misma situación más compleja. Podríamos entender por el Evangelio de San Juan que Pedro ya había conocido, que Simón ya había conocido a Jesús, y que cuando en la escena de la pesca milagrosa Jesús le pide subir a su barca, ya la había conocido, pero no se había impresionado. Y no es sino hasta el evento de la pesca milagrosa, cuando Pedro de rodillas delante del Señor le dice, Señor, apártate de mí porque soy un pecador, y que Jesús le dice, no temas, desde hoy serás pescador de hombres. Esa historia, que es un poco más humana, un poco más larga y entendible, quizá a mi miseria, se me hace una historia más sencilla de entender que la que nos presenta Mateo. Mateo nos presenta 2 llamados. Jesús va caminando por la ribera y de pronto ve a 2 hermanos. Llama la atención cómo en estos primeros momentos llama a hermanos. No llama a uno solo, sino a los hermanos. Y una vez que llama a los hermanos, posteriormente van a ser otros los que les traigan, ¿verdad?, a otros más. Ya van a ser ellos mismos los que van a ir trayendo. Por ejemplo, en el caso de Andrés y de Juan, que fueron los primeros discípulos del Señor. Aquí Mateo nos habla, primero que nada, de Pedro. Lo pone en primera plano. Siendo que San Juan nos habla precisamente de Andrés y de Juan. Pero es interesante. Pone a Pedro y después a Andrés. Ya desde el momento de la escritura y la posición nos va queriendo indicar probablemente este evangelio que fue hecho por San Mateo, ya una cierta predisposición en cuanto a cómo van a ir siendo los llamados. A Pedro, es decir, a Simón, a Andrés, que eran pescadores. No vino el Señor, como dice San Pablo, a buscar a ricos, a magnates, a gente muy estudiada, sino pescadores. Y estos 2 pescadores, cuando el Señor les dice una invitación muy sencilla, pero además muy extraña,
síganme, los haré pescadores de hombres. Realmente para mí, desde mi punto de vista, necesito una hermenéutica, una explicación para poder pensar que si el día de hoy yo encontrara a una persona que me dijera, sígueme, te voy a ser pescador de hombres, que yo lo pudiera seguir. Como que me cuesta trabajo el pensar, porque simplemente yo lo he pensado, bueno, ¿y de qué me sirve si soy pescador de peces? Pues vendo los peces, pero ¿cómo voy a vender un hombre si lo pesco? Ya viene la idea, tanto de la iglesia como de otra serie de cuestiones. Mateo dice, inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Ese es un primer llamado al seguimiento del Señor. No puede haber medias tintas, no puede haber un momento en el que nosotros digamos, sí, espérate, vamos a ver. ¿Y por qué no? ¿Por qué afirmo esto después de haber dicho lo de Marcos? Porque el Señor es subyugante. Ciertamente, cuando nosotros llegamos a entender que la propuesta es de Dios, es verdaderamente muy difícil decirle que no. Es verdaderamente muy, muy difícil decirle que no. Yo, en lo personal, no he podido nunca, ya cuando he sabido que es Él el que me va llamando, no he podido nunca decirle que no. Lo vuelve a insistir porque se repite 2 veces. Vio a otros 2, también hermanos, Santiago y Juan. Y ahora nos da el nombre del papá de ambos, de Zebedeo, hijos de Zebedeo. Estaban remendando las redes, también eran pescadores. Y los llamó también. Ya no dice qué les dijo. Simplemente dice que ellos, dejando la barca y a su padre, lo siguieron. Nos pone, vamos a decir, 3 puntos. Dejar el trabajo, que significa dejar la opción de vida que a mí me interesa, o que yo pensaba. Dejar al padre, que era probablemente el hombre, la persona más amada de la familia, que es un desprendimiento también. No para ya no volver con ellos, para olvidarse de ellos, de ninguna manera, sino es un desprenderse, porque Dios nos quiere para darnos con los demás. Por eso mismo nosotros tenemos que desprendernos de aquellos que más amamos. Y se entiende precisamente en aquella otra parte cuando dice el Señor, el que no me prefiere a mí, el que no me ama más a mí, a su padre, su madre, su esposa, sus hijos, sus hermanos, y a sí mismo no es digno de mí. Y es que preferir al Señor no quiere decir traicionar a nadie, sino precisamente es encontrar un amor que supera con mucho los demás amores y que hace que nuestra realidad y nuestra vida posterior en el seguimiento del Señor se vivan en ese amor, inclusive para aquellos a quienes nosotros amamos como familia, pero que nuestra familia se amplía, porque entonces nuestro Padre comienza a ser el del cielo, de una manera muy eminente, muy particular, y nuestros hermanos vienen a ser todos. También hay, finalmente, esa decisión, dejándolo todo, lo siguieron. Esa aventura, pero no solamente es una aventura, sino es una gran alegría y un gran gozo. Ser llamados por Cristo. Si tú, que me escuchas, sientes en tu corazón, en estos comentarios, que algo se mueve, un calor interno, una alegría, atrévete a seguirlo. Es la aventura más hermosa. No te vas a arrepentir. Y no importa que seas un jovencito, un monaguillo, o un muchacho banda, o seas un hombre casado, o seas un hombre o una mujer casada o soltera, síguelo. Si sientes un calor en tu corazón ahora mismo, síguelo. Acércate con alguien que te pueda orientar y busca precisamente ese seguimiento del Señor. A todos nos llama a tiempo y destiempo, porque nos ama a todos. Dios les bendiga, hermanos.